Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy la idea es poder hacer una pequeña exposición respecto de Aristóteles y sobre todo del concepto de filosofía. En realidad vamos a tomar como excusa a Aristóteles para poder trabajar eh, un poco lo que es este concepto de filosofía, qué es la filosofía, porque en realidad, como bien se dice muchas veces, el concepto de filosofía se da tantas veces como tantos filósofos hay que intentan definirlo. Bueno, yo la verdad que en ese sentido no estoy tan de acuerdo, me parece que la filosofía tiene un sentido y que es imposible de alguna manera evadirlo si uno quiere hacer una buena filosofía. En este sentido vamos a trabajar eh, un poco Aristóteles. Yo hice una pequeña presentación, ahora les voy a compartir la pantalla. Vamos a ver, ahí está. Bueno, acá lo tenemos a Aristóteles, ¿no? Y cuando nos preguntamos qué es la filosofía, cómo nos puede ayudar Aristóteles en este sentido, podríamos empezar viendo una frase que es muy conocida, ¿no? Se hizo tan conocida que en general se la cita como un adagio latino. Amicus Plato, sed magis amica veritas. Bueno, esto significa amigo Platón, pero más amiga es la verdad. Claro, en este sentido hay que decir que Aristóteles nunca dijo esta frase, o no tenemos un texto directo de Aristóteles donde Aristóteles exponga esta frase, ¿no? Lo que sí tenemos es a Juan Filópono, que en su obra de Eternitatis Mundi eh, cita a Aristóteles de esta manera. Él era un lector de Aristóteles, un comentador de Aristóteles, y eh, lo cita de esta manera. Es cierto que Juan Filópono, que era un cristiano, un autor cristiano, vive en el siglo VI después de Cristo, ¿sí? Ya habiendo pasado mucho tiempo desde Aristóteles. Tenemos en esta frase, para empezar a pensar, dónde es que está puesta la verdad para Aristóteles. Bueno, podríamos decir que está, en principio, la verdad está sobre Platón, ¿sí? Está sobre su maestro, está sobre la lealtad a su maestro. En realidad, digamos, la verdad es el centro en este sentido, ¿sí? Es lo más importante. Yo recuerdo haber entrado a un cursillo de filosofía que se dicta antes de entrar a la carrera de filosofía acá en la Universidad de Salta, en la Nacional de Salta, donde te hacen leer textos, y en algunos textos está el problema de la verdad, pero ellos, mientras van desarrollando, se lo saltean, ¿sí? O sea, tratan de evitar el tema de la verdad. Bueno, cuando uno nota esto, no para uno de asombrarse cómo es que quieren hacer filosofía sin referirse a lo más esencial de la filosofía. Pero vamos a ver, vamos a seguir viendo esto. Es cierto, la pregunta, yo les hago una pregunta. Si ustedes piensan que es cierto que aquí Aristóteles, por decir esto, está poniendo a la verdad por sobre Platón, en cierto modo sí, es evidente, ¿no? Que sí, pero, en otro modo, no. Y ahora vamos a ver por qué. Miren, si bien es cierto que Aristóteles tenía esta frase que hoy todos citan como de Aristóteles, pero en realidad nunca está en un texto de Aristóteles, podemos de alguna manera recogerla en este texto aristotélico, sí, ya en la Ética Nicomaquea, porque lo vamos a leer ahora. Dice, quizá sea mejor examinar la noción del bien universal y preguntarnos qué quiere decir este concepto.
sea, vamos a poner en duda la noción de bien universal, ¿sí? Platónica, en este caso. Aunque esta investigación nos resulte difícil, por ser amigos nuestros los que han introducido las ideas. Claro, justamente, Platón era el amigo de Aristóteles, y para él es difícil hacer esto. Parece, sin embargo, que es mejor, que debemos sacrificar incluso lo que nos es propio, o sea, nuestros amigos, cuando se trata de salvar la verdad. Especialmente siendo filósofos. Cuidado con esto, especialmente siendo filósofos. Pues, siendo ambas cosas queridas, nuestros amigos y la verdad, y eso estando en contraposición, es justo preferir la verdad. Bueno, aquí Aristóteles da en el clavo, ¿no? Se puede entender la frase de amigo Platón, pero más amiga es la verdad. Pero yo decía hace unos momentos que en realidad, al decir esto, al preferir la verdad por sobre Platón, en realidad lo que estaba haciendo era exactamente siguiendo el lineamiento platónico. Porque nosotros en la República, en el capítulo 10 de la República, podemos leer lo siguiente. Habrá que decirlo, contesté. Dice, Platón, ¿no? Aunque un cierto cariño de reverencia que desde niño siento por Homero, me embaraza en lo que voy a decir. O sea, él tiene un cariño y reverencia por Homero. En realidad todos los griegos tenían este cariño y reverencia, ¿no? Dice, porque, a no dudarlo, él ha sido el primer maestro y guía de todos esos pulidos poetas trágicos. No solo de los poetas trágicos, en general, de la cultura griega. Pero, y acá está lo importante, pero ningún hombre ha de ser honrado por encima de la verdad. Y por lo tanto he de decir lo que pienso. Pero ningún hombre ha de ser honrado por encima de la verdad. Entonces, si Aristóteles quería de alguna manera plantear una contraposición en un aspecto con Platón, en otro aspecto lo estaba siguiendo al pie de la letra. Eso es muy interesante porque acá estamos viendo que tanto Platón y Aristóteles están poniendo el tema de la verdad como central. Podríamos decir, anticipar un poco esto, pero piensen en que es el cristianismo luego el que va a converger con la filosofía griega, y es en esto en lo que se unen radicalmente. Porque el espíritu griego tenía como centro la verdad. ¿Y es acaso que el cristianismo pensaba que Dios mismo era la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo no van a converger radicalmente estos dos pensamientos, ¿no? Estos dos etos? ¿Cómo no se van a encontrar? Bueno, en general se entiende a la filosofía como ese amor a la sabiduría. Y si nosotros entendemos qué significa esto de el amor a la sabiduría, ¿no? Tenemos que poder comprender un poco más de lo que es sabiduría para un griego. ¿Qué podríamos decir que es sabiduría? Bueno, sabiduría podríamos decir que sabio es aquel que conoce la verdad. Ahí está de nuevo el problema de la verdad. Sabio es el que conoce la verdad. Obviamente que en primera medida podemos decir que verdad para los griegos es develamiento, desocultamiento. ¿Pero qué? ¿Desocultamiento de qué? Del ser de las cosas. ¿Sí? O sea, ante la mirada de la inteligencia nosotros podemos develar, descubrir el ser de las cosas.
Pero no todas las verdades son iguales. Aquí es donde nos empezamos a notar. Hay verdades que son más importantes que otras, porque hay verdades. La filosofía se ocupa de aquella verdad que hace a la totalidad de la realidad. Esa es la verdad de la que se ocupa la filosofía. En tanto y en cuanto siempre busca los últimos principios y las primeras causas, ¿no? Eso es, en principio, algo fundamental a saber, a tener en cuenta. Cuando nosotros estamos buscando la verdad y con nuestra inteligencia podemos develar aquello que está oculto detrás de los fenómenos, que son las manifestaciones del ser, nos damos cuenta de que, de que ese ser, o sea, en esa realidad hay un orden y hay jerarquías, que no es lo mismo una planta que un animal, que no es lo mismo que un ser humano, que un perro. Y nos damos cuenta de que hay órdenes y de que hay jerarquías. Y en este sentido es que trabaja la inteligencia, ¿no? Dándose cuenta, maravillándose y dándose cuenta. Taumazo, ¿no? En griego, un poco así. Y podríamos decir también que desde el inicio ya hay un conflicto entre la sofística y la filosofía, que si bien para los griegos tiene un claro ganador y dominador, que es la filosofía, ya ese conflicto es un conflicto que nace y que persiste. Es un conflicto arquetípico del problema filosófico. Eso les quiero decir. No es un conflicto que va a dejar de ser cuando se superen los sofistas griegos. No, no. Los sofismas van a estar por toda la historia de la filosofía, en tanto y en cuanto el sofista es aquel que trata de poner en el hombre aquello que está dado fuera del hombre. Entonces, cuando Protágoras quiere hacer al hombre la medida de todas las cosas, de aquello que es en cuanto que es, y de aquello que no es en cuanto que no es, está faltando a la filosofía. ¿Me explico? Porque la filosofía es el amor y al conocimiento de la verdad. Y la verdad es el desocultamiento, justamente, con nuestra inteligencia del ser, del verdadero ser de las cosas que no dependen de mí, sino que están ahí, que preexisten a mí, que me exceden. Bueno, en ese sentido es que vamos trabajando el concepto de verdad y el concepto de sabiduría, ¿no? Yo les presento, por ejemplo, acá 3 aspectos de la sabiduría respecto de los griegos. El aspecto contemplativo es justamente, ¿no?, del que estábamos hablando, es el aspecto de poder contemplar la verdad de las cosas, el ser de aquellos fenómenos que se muestran y poder contemplar. El uso de nuestra inteligencia. Después tenemos otro aspecto, y este es el aspecto ya práctico, el aspecto del buen vivir. Sabio es aquel que conoce la verdad y vive en pos de ella. Por eso es que Sócrates es el arquetipo del filósofo. ¿Por qué? Porque puso su vida en función de esa verdad y de esa filosofía. Eso es lo que les quiero decir. Sócrates siempre puso su vida al servicio de la filosofía. Entonces, ese aspecto práctico que Aristóteles va a llamar eudaimonía, ¿no? O sea, nosotros traducimos eudaimonía como felicidad, pero en realidad es, eudaimonía es el vivir con el daimon,
el vivir con un espíritu protector, alguien que te guía, ¿sí? Un daimon. Y acá ya, al introducir este concepto, vamos entendiendo de que también la sabiduría para el griego tiene un aspecto teándrico. Antes ya de los filósofos, todos los griegos entienden a la sabiduría como algo teándrico. ¿Y qué significa algo teándrico? Bueno, aquella correlación que hay entre el hombre y los dioses, y la divinidad. Aquella articulación, ¿sí?, entre lo humano y lo divino. Y ahí es donde empezamos a entender, de alguna manera, esto de que Platón diga, por ejemplo, que la sabiduría es el don de la divinidad para los hombres. También podemos entender, por ejemplo, y acá vamos a verla, que la filosofía haya nacido en Grecia. ¿Quién era la...? Y no solamente en Grecia, sino específicamente en Atenas, donde la deidad tutelar de Grecia era Atenea, la diosa de la sabiduría. Por eso es importante no perder de vista nunca que la filosofía nace al calor de la divinidad. No perder de vista que, de alguna manera, la filosofía tiene un trasfondo en su génesis, tiene un trasfondo religioso, tiene un trasfondo teológico. Y hoy por hoy nosotros lo que hacemos es separar. Lamentablemente, separamos. Filosofía y teología no tienen nada que ver. Bueno, esto es perder un poco de lo que realmente estamos haciendo. Y yo diría que claramente tenemos que poder recuperar este sentido para que de alguna manera podamos hacer una mejor filosofía. En definitiva, como yo siempre digo, la filosofía se resuelve en una teología. No solamente se resuelve, sino ahora estamos viendo que la filosofía nace ya vinculada y ligada estrictamente a la filosofía, con Platón, con Aristóteles y con el resto de los filósofos griegos, Parménides, Heráclito. Evidentemente nosotros basta leer el poema de Parménides para entenderlo, para ver que, que esto nace en el seno de una contemplación teándrica, ¿sí? Y que no está apartado tampoco que la ética también está ahí, ¿no? Volvemos a esto. Contemplamos, tenemos noción de deidad y nuestra vida no nos puede ser indiferente a lo que estamos pensando. Entonces, la filosofía, como amor a la sabiduría, nace de alguna manera con la inteligencia, con la necesidad práctica de aplicar esa inteligencia y con la necesidad de entender que la sabiduría, repitiendo lo que dijo Platón, es un don de la divinidad para los hombres. Así que bueno, amigos, espero que hayan disfrutado como yo esto, porque realmente me parece que es muy, muy, muy importante para todos poder ahí estamos, bien, poder entender esto, que filosofía, verdad, sabiduría,
El concepto de verdad no puede ser despreciado a la hora de hablar de la filosofía. Ténganlo siempre presente. Muchas gracias.